El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos, han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gaño. Hoy nos encontramos en una de las plazas más majestuosas y con más historia de la Ciudad de México. Data del siglo XVI. La conocemos como la Plaza de Santo Domingo. Este nombre se lo dieron los dominicos que establecieron aquí el convento y templo de Santo Domingo, mismo que se reconstruyó muchas veces. Y el convento fue destruido por las leyes de reforma, pero el templo se conservó. La plaza alberga también uno de los edificios más majestuosos y bellos del virreinato, que fue el antiguo Palacio de la Inquisición, que después fue sede de la Escuela de Medicina. El edificio de la antigua aduana, una soberbia construcción barroca, que fue la sede de esa institución que cobraba los impuestos. La plaza también le rinde homenaje a heroínas de la independencia. Tenemos aquí una fuente que muestra a doña Josefa Ortiz de Domínguez, ese importantísimo personaje que mandó avisar que se había descubierto la conspiración para que iniciara la independencia de México. Imagínense qué importante. Pero también se encuentra aquí la casa de doña Leona Vicario, otro personaje notable, que la vamos a visitar, por cierto, también protagoniza nuestra independencia. Y la casa de la Malinche, ese polémico personaje del que vamos a platicar también. Y bueno, en esta plaza están los famosos portales de los evangelistas. Desde el siglo XVIII funcionaban en el Zócalo esos personajes que les llamaban así porque escribían cartas, documentos, y ya a mediados de ese siglo los pasaron a estos portales de la Plaza de Santo Domingo, que aparte era muy oportuno porque como aquí funcionaba el edificio de la aduana, ellos hacían muchos de los contratos comerciales que se hacían aquí. Esta plaza estaba llena de recuas, de animales, de los comerciantes que venían a vender su mercancía y a recoger la mercancía que pasaba a la aduana. Y bueno, eran muy famosos porque ellos escribían las cartas de amor. Imagínense qué cosa tan bella. Todavía en el siglo XX a mí me tocó ver a gente que venía de provincia, a campesinos que venían a algún trámite a la Ciudad de México. Venía aquí a que les escribían sus cartas que le mandaban a la novia. Había unos machotes con un lenguaje muy florido, que obviamente ellos nunca utilizaban, pero que sin embargo se los ponían en esas cartas que mandaban a sus casas. Actualmente, increíblemente, siguen funcionando. Y ahora nos vamos a trasladar a visitar el Templo de Santo Domingo. Este templo data del siglo XVIII. Anteriormente hubo otros que, debido a hundimientos, esta zona es muy frágil para eso, tuvieron que ser reconstruidos. Finalmente se hizo este maravilloso templo que tiene un fenómeno interesantísimo. Ustedes saben que durante el virreinato estuvo de moda básicamente el estilo barroco, pero a finales de siglo se pone de moda el neoclásico, mucho más sencillo. Ya no se usa casi el oro, ni todas las formas muy elaboradas. Y resulta que entonces empiezan a destruir muchos altares barrocos para sustituirlos por neoclásicos. Y aquí se empezó a hacer eso, pero no sabemos qué sucedió, que finalmente no se acabaron de destruir todos los barrocos. Y de esa manera se conservaron, como decimos popularmente en México, campechaneados, un altar barroco, un altar neoclásico, un altar barroco, un altar neoclásico, hasta llegar
al altar principal, al retablo principal y los laterales, que van a ver qué cosa prodigiosa. Ay, pero antes de llegar ahí, tenemos que hacer una pausa en una capilla que no nos podemos perder. La capilla donde se venera al Señor del Rebozo. Es una imagen hermosísima del siglo XVII que tiene una leyenda muy bonita. Este Cristo estaba con las monjas de Santa Catalina de Siena, las monjas dominicas. Y se decía que él se aparecía cuando había alguien muy enfermo o con un grave problema. Y en una ocasión, una de las monjitas más humildes estaba muy grave. Y se dice que por la noche se le apareció el Cristo en el lecho de muerte de la monjita y la confortó en sus últimos momentos. A la mañana siguiente, cuando llegaron las monjas a verla y la descubrieron ya muerta, se dieron cuenta que le faltaba un rebozo con el que la monjita se cubría. Cuando llegaron al templo, durante la mañana, vieron que el Cristo estaba cubierto con el rebozo de la monjita. Entonces, ante ese prodigioso milagro, pues las monjas empezaron a venerarlo y se hizo la costumbre que cuando el Señor del Rebozo concede un milagro, se le da un rebozo. Ustedes pueden ver qué increíble, su capilla está llena de rebozos y hay muchos más guardados. Ahora vamos a continuar para visitar los altares que les comenté. Les voy a platicar del retablo del altar mayor. Fue obra de Manuel Tolsá, el gran arquitecto y escultor que realizó ni más ni menos que la estatua ecuestre que conocemos como el Caballito. Él, por alguna razón que no sabemos, diseñó toda la parte arquitectónica, pero no realizó los acabados. Y se quedó por muchas décadas, bueno, prácticamente más de un siglo, pintado como carnicería. Imagínense nada más. Y hace alrededor de 15 años, el padre Julián Pablo, que fue prior de este templo, pintor y escultor, decidió restaurarlo. Y cuando lo limpió de esa pintura horrible, resulta que descubrió 4 columnas de mármol, 4 pequeñas columnas de mármol, muy bellas. Entonces, eso lo inspiró para, como no podía hacer de mármol las grandes columnas que había puesto Tolsá, entonces decidió recuperar la técnica de la escayola, que es trabajar el yeso pulido muy finamente y con pintura. Y da un efecto totalmente como si fuera mármol o granito. Yo les puedo decir que yo que las tengo aquí enfrente, son unas columnas color coral hermosísimas. No puedo creer que no sea mármol. El brillo, la textura, es impresionante. Bueno, y también decidió forrar en la parte de atrás con hoja de plata el altar para que no desmereciera con el lujo del oro del barroco. Y el resultado que logró realmente es notable, porque ahora ya compite con mucha dignidad este retablo neoclásico con los barrocos. Una verdadera hazaña. Creo que esta iglesia es un ejemplo extraordinario de eso, ¿no? Cómo pueden convivir dos estilos tan diferentes cuando se hacen con gusto, con lujo, es decir, con el lujo equivalente, ¿no?, al del barroco. Y esta es una muestra que realmente vale la pena visitar. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Ya nos encontramos en el antiguo Palacio de la Inquisición. Sin duda, uno de los edificios más hermosos e imponentes de la Ciudad de México. Aquí funcionó hasta el siglo XVI el Santo Oficio, que padeció muchos hundimientos en los edificios previos, por lo cual en el siglo XVIII contrataron al arquitecto Pedro de Arrieta, maestro mayor de arquitectura y obras de la Inquisición, para que les diseñara un nuevo edificio. Estaba en auge el barroco. Y él va a diseñar, dándose cuenta que el edificio estaba en la Plaza de Santo Domingo, pero daba a 2 calles, que si él hubiera hecho la puerta en una, hubiera visto la fachada de Santo Domingo, y si hubiera hecho la puerta en otra, hubiera visto la fachada de la aduana. Decidió que haría la entrada de una manera achatada en la esquina, achaflanado le llaman también. Por eso también se conoció como la Casa Chata. De manera que ahora tiene una vista extraordinaria de la plaza. Pero no quedó ahí su talento y su audacia. Decidió que para que no obstruyera nada la vista desde la entrada, a la vista del gran patio majestuoso, que no iba a colocar columnas en los ángulos, en las esquinas,
Eso fue una audacia arquitectónica que hizo que muchos auguraran que se iba a caer. Como un patio tan enorme se iba a sostener sin columnas en las esquinas. Bueno, y así lo hizo, pero le había calculado muy bien los pesos. Entonces quedó esta obra de arte verdaderamente, que es este edificio con este patio. Tiene muchos otros patios, porque recordemos que este nefasto tribunal, bueno, aquí se practicaba tortura, había las cárceles de la Perpetua, en las salas de audiencias, muchas instalaciones. Recordemos que aquí estuvieron presos personajes como José María Morelos y Pavón, como la propia Leona Vicario. Afortunadamente, este tribunal fue eliminado alrededor de 1820. El edificio quedó en el abandono y se dedicó a usos viles, bodega, cuartel. Hasta 1854, en que un grupo de médicos lo adquirió para que fuese la Escuela de Medicina, que funcionó hasta los años 50 del siglo XX, en que se trasladaron las instalaciones a Ciudad Universitaria. A partir de entonces, los médicos decidieron establecer aquí los estudios de posgrado y dedicarlo a actividades culturales. Y con el enorme amor que le tuvieron muchos de los viejos médicos que estudiaron aquí, han donado sus consultorios, han donado equipo, de modo que se ha ido constituyendo todo el gran palacio como en un enorme museo. Además de que establecieron un museo especializado de la medicina mexicana que empieza desde la época prehispánica. Ustedes recordarán el poema Nocturno a Rosario. Muy famoso, mucho lo estudiamos en la escuela. Bueno, el poeta que lo escribió, Manuel Acuña, era estudiante de medicina en este lugar, porque entonces también había internado. Y aquí se suicidó en su humilde cuarto, su sencillo cuarto, estudiante, con veneno por el amor a Rosario, la que le inspiró el poema y que nunca le hizo caso. Como eso está lleno de anécdotas, para no contar las anécdotas que hay de cuando fue el Palacio de la Inquisición, ¿no? Y ahora, si les parece, vamos a continuar nuestra visita porque quiero enseñarles otra parte. Cuando fue Escuela de Medicina, se le agregó un tercer piso. Necesitaban más espacio para aulas, laboratorios y demás. En el mismo estilo barroco. Lo que no sabían los ilustres médicos es que estaban afectando tremendamente la estructura y los cimientos del edificio, que estaban causando un gran daño. Por ello, decidieron quitarle ese tercer piso y que recuperara su imagen original, que como pueden ver es extraordinaria. Pero el edificio quedó dañado estructuralmente. Hubo que reforzar los cimientos y hacer unas obras impresionantes para salvarlo. Aparentemente quedó muy bien, aunque podemos ver la huella de esos daños que sufrió en columnas como esta, que tienen estos anillos de acero que las están sosteniendo. Estamos en la entrada del Museo de la Medicina Mexicana. Es un proyecto interesantísimo. Inicia desde la época prehispánica y se muestra cómo era la medicina en esa época, que era, aunque no lo creamos, bastante avanzada en muchos sentidos. Se muestra a través de reproducciones de códices y de unas esculturas extraordinarias que muestran la patología que se padecía en la época y hasta la actualidad, ¿no? Algunos que tenían problemas de la piel, que estaba un poco mutilado, el jorobado y demás. Después continúa la sala de la medicina en la época virreinal, que también es de gran interés, se muestra también a través de imágenes, textos, figuras, algo de escultura, reproducciones muy interesantes. Es un museo interactivo, o sea, están pasando películas e imágenes platicándonos muchas de estas cosas. Y la que no tiene pierde, oigan, que es una casa que es mi favorita quizás, que es la sala donde se muestra todo lo referente a la herbolaria. Ustedes saben que hasta la fecha en México seguimos utilizando mucho las hierbas, ¿no?, para curarnos. Y bueno, aquí muestran en unos grandes frascos todas estas hierbas. Las podemos ver desde muy cerca y podemos encontrar aparte los remedios para el cólico, para el dolor de cabeza, para el mal de ojo y tantas otras enfermedades que se siguen curando con estos sistemas. Recordarán que al principio del programa les dije que visitaríamos la casa de una heroína de la independencia. Ya estamos aquí. Esta es la casa donde vivió y falleció Leona Vicario, la valerosa mujer que tuvo un papel tan importante en el movimiento de independencia de México. Ella quedó huérfana muy joven y heredó una gran fortuna, misma que dedicó a apoyar el movimiento independentista. Daba dinero para armas, municiones,
pagaba mensajeros. Cuando fue descubierta, la encerraron en la cárcel de Belén, de donde huyó disfrazada de negra con los arrieros. Ella se casó con don Andrés Quintana Roo, otro gran héroe del movimiento independentista. Imagínense que cuando iban huyendo, ¿no?, de que no los atraparan los soldados realistas, se escondieron en cuevas, donde podían se escondían. Y ella iba embarazada de una de sus hijas, la cual nació en una cueva. Se pueden imaginar qué heroísmo, una mujer que había tenido todo, que había sido una joven de la aristocracia, que vivía rodeada de lujos. Bueno, cuando terminó la independencia, ya tuvo un gran reconocimiento. Se le devolvieron sus bienes que se le habían confiscado y en 1842 se le declaró Dulcísima Madre de la Patria y Benemérita. Aquí sentimos su presencia en esta hermosísima casa que está a un costado del Templo de Santo Domingo, del que ya pudimos ver la cúpula hermosísima, que seguramente ha de haber disfrutado mucho doña Leona Vicario. Pues dejamos la casa de Leona Vicario para dirigirnos a un edificio que tiene también una gran historia y una imponente arquitectura, la antigua aduana. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. En nuestro camino a la aduana no resisto contarles un chismito de esta casa. Se cuenta que aquí vivió el capitán Juan Jaramillo, capitán de Cortés, a quien casó con la Malinche, quien había sido su traductora y lengua, como le decía, que sabía toda su historia, evidentemente. Cortés tuvo un hijo con ella, Martín, a quien se llevó a España, cuestión que indignó mucho a la Malinche. Por esa época se estableció un juicio de residencia contra Cortés en que se iban a sacar, digamos, todos sus trapitos al sol. Y se dijo que ella iba a declarar en ese juicio. Imagínense, era quien más sabía. Y se cuenta que un día amaneció apuñalada en esta casa. ¿Verdad o leyenda? No lo sabemos. Ahora sí, sigamos a la aduana. Este impresionante edificio es la antigua aduana de México. Vamos a visitarlo. La aduana se estableció en México en la segunda mitad del siglo XVI porque se necesitaba dinero, o sea, impuestos, alcabalas, para la corona de España, para sus guerras de conquista. En unas décadas el espacio resultó insuficiente que habían establecido en lo que ahora es la calle 5 de Febrero, ahí estuvieron las primeras instalaciones. Y en el siglo XVIII se construyó este impresionante palacio, que fíjense nada más que detalle, vean la altura de las columnas. Si se fijan, tienen doble altura. Debajo de ellas hay dos pisos, uno que se llama el primer piso y otro el entresuelo, y arriba hay un tercer piso. Eso le da una majestuosidad y unas proporciones al patio muy impresionantes. Piensen ustedes que aquí pasaban todas las mercancías que llegaban a la Nueva España y que tenían que pagar impuestos. Y una de las razones por las que establecieron aquí este edificio, en unos predios que habían sido de una marquesa, de la marquesa Villaseñor y del mayorazgo de Oñate, fue porque aquí a unos pasos, a una cuadra, se encontraba una importante acequia. Una acequia que actualmente es la calle de Perú. Y si ustedes la recorren, esa calle, van a ver con toda claridad el trazo del agua. Es fascinante ver cuántas huellas quedan de la ciudad lacustre en las propias calles del centro histórico. ¿Saben lo que es increíble? Que una obra arquitectónica tan impresionante no se sabe quién la construyó. Hay una leyenda que cuenta que una chica muy bella, con muchos pretendientes, uno de ellos era un hombre muy opulento, muy rico, y el padre de la chica trabajaba en la antigua aduana, esa que decimos que era ya insuficiente, y ya se había empezado a construir esta, pero nunca alcanzaban los fondos, como sucede todavía, que no sacaban las obras. Y la chica le dijo a este señor que si él lograba terminar en un año el edificio de la nueva aduana, que en ese caso se casaría con él. Bueno,
pensando que no lo lograría, porque imagínense, terminar un año, estaba a medio construir, terminar una cosa de estas dimensiones. Bueno, se cuenta que el señor se acabó su fortuna porque día y noche trabajaron durante 364 días. Muchísimos trabajadores, albañiles, canteros, doradores, todos los que ustedes se imaginen, para lograr terminar el edificio, que lo terminó un día antes de que se cumpliera el año. Fue a buscar a la dama y le dijo, pues ya está tu edificio. Ella atónita no lo creía mucho, la verdad. Yo creo que no tenía muchos deseos de casarse con el señor, pero cuando la trajo aquí y vio la magna obra, noblemente cumplió su palabra y se casó con él. Esa es la razón por la que se dice que no se sabe el arquitecto que lo construyó, porque en realidad fue este pretendiente enamorado que aquí dejó su fortuna. En fin, es una de tantas leyendas que hay aquí en el centro histórico. Este edificio, al paso de los años, cuando ya la aduana no funcionó aquí, fue adquirido por la Secretaría de Educación Pública, porque colinda con el antiguo convento de la Encarnación, donde José Vasconcelos estableció la Secretaría de Educación Pública. Y fue muy conveniente adquirir este edificio porque los unieron por un túnel que une ambos edificios y ampliaron así sus instalaciones, que ahora funcionan como oficinas de la Secretaría de Educación Pública. En 1945, el gran muralista David Álvaro Siqueiros pintó en el cubo de la escalera el mural Patricios y Patricidas, que habla del juicio histórico. Lo representa con unas figuras de una gran fuerza, ¿no? Ese estilo que tenía Siqueiros tan fuerte, el masonite con acrílicos. Y ustedes saben que él fue un gran innovador en técnicas pictóricas. Bueno, y están representados, como les digo, con esas dinámicas figuras a las que envuelve una vorágine que las absorbe, ¿no? Con lo cual realmente nos lleva con un gran impacto al juicio histórico. Este es uno de los murales que adornan este sitio impresionante, que por cierto, lo concluyó hasta 1971, hubo un lapso en que lo interrumpió. Ya poco antes de su muerte lo concluyó con la ayuda de varios jóvenes pintores que después fueron afamados. Y este es uno de tantos murales que adornan estos edificios que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública y tantos otros del centro histórico que vale la pena visitar cuando vengan por aquí. Estos son poco conocidos, dense una vuelta. Con esto concluimos nuestra visita a la Plaza de Santo Domingo en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.